Vamos a empezar entonces. Primero que todo saludar y agradecer a toda la gente que se conectó con nosotros para esta charla. También agradecer a Nicolás García que amablemente quiso participar de este ciclo de charlas para darnos esta muy linda charla de diversidad y evolución de las Ñañucas de Chile. Recordarles a todos que el formato de la charla es va a haber la exposición y nos pueden ir dejando las preguntas en los comentarios y nosotros vamos a discutir las preguntas todas al final. Así que vayan dejándolas nomás, nosotros las vamos a ir anotando, no se preocupen, y al final vamos a hacer una sesión de preguntas. Así que sin más los voy a dejar con Nicolás García, que ya lleva más de 15 años estudiando las ñañucas, así que ojalá que todos aprendamos un montón de este conocimiento. Dale, bueno, muchas gracias. Bueno, yo quería partir también agradeciendo a Propaganda Nativa y a Javiera por la invitación a participar en este ciclo de charlas, que me parece que es una iniciativa fantástica, que deberíamos tener más de este tipo de eventos para difundir nuestra flora nativa. Y bueno, saludarlo a todos y todas y todos que estén por conectarse. Y bueno, como decía Javiera, yo les voy a hablar hoy día de las ñañucas de Chile, pero por todo esto del confinamiento y los distanciamientos en los que estamos sometidos últimamente, y la verdad es que extraño harto hacer clase, entonces me voy a dar la libertad también de introducir algunos conceptos para que todos los tengamos claros, y espero que también, además de aprender la ñañuca, todos pueden aprender un poco también acerca de diversidad, de taxonomía, evolución, que son todos conceptos que podemos agrupar dentro del concepto más inclusivo de sistemática, como es ahí en mi título modificado. Entonces, la sistemática es el área de la biología que nos sirve para que nos sirve para hacer sentido de la biodiversidad, de cuando nos encontramos a esta gran variación dentro de la naturaleza de los seres vivos, cómo ordenarla, cómo hacer sentido de ella. La sistemática es una respuesta, y en términos generales se tiende a homologar la sistemática con taxonomía, pero en mi modo de entender el concepto de sistemática es un área más inclusiva que solo la taxonomía, y que comprende estas 4 áreas que están explicadas aquí, que es primero la taxonomía en el sentido estricto, que sería lo que tiene que ver con el reconocimiento y descripción formal de los taxones, la nomenclatura, que tiene que ver con las reglas formales para nombrar los taxones, la filogenética, que es la inferencia y el análisis de las relaciones evolutivas entre los taxones o de su filogenia, que es la historia evolutiva, y la clasificación, que ya el ordenamiento jerarquizado y formal de los taxones en grupos, que como vamos a ver en la actualidad está muy relacionado con el área anterior de la filogenética. Entonces, en la actualidad, la sistemática y la biología en general está muy influenciada por la teoría evolutiva, y la manera que tenemos de representar las historias evolutivas de los organismos está sobre todo dominada por este paradigma del árbol de la vida, que es esta idea de que todos los organismos están interconectados entre sí, como las hojas de un árbol están interconectadas por sus ramas, ¿ya? Entonces, es la manera en que representamos la diversidad biológica y la historia de la vida, ¿ya? Y bueno, y este es un concepto que aprendió mucho, que terminó de dominar la escena
ideológicas, sobre todo con las ideas de Darwin, porque de hecho Darwin mismo, la manera que él tenía de visualizar la historia evolutiva de los organismos era a través de un patrón de un árbol que se va bifurcando y que va generando diferentes ramas. Y bueno, que aquí está, en esta parte está este árbol evolutivo que es un esquema de Darwin de sus notas del Beagle, y aquí también está este árbol evolutivo que es la única figura del origen de la especie, ¿verdad? Entonces, los sistemáticos taxónomos en la actualidad nos dedicamos mucho a inferir estas historias evolutivas o filogenias, y en un contexto filogenético, el principio primario como regla de oro para traducir esta historia evolutiva a un sistema de clasificación es que los taxones tienen que corresponder a clados o grupos monofiléticos, que son aquellos que incluyen todos los descendientes de un ancestro común. Ya, y eso lo voy a explicar acá con esta figura que está sacada del libro de Sistemática Filogenética de Hennig, donde cada uno de estos nodos, acá que se ven acá con números, y bueno, y estos que están aquí más hacia las puntas, representan en un árbol filogenético ancestros hipotéticos de los organismos actuales, que son los que están aquí representados por círculos puros. Entonces, por ejemplo, todo este grupo que está aquí representado a partir del ancestro número 1 correspondería a un clado, un grupo monofilético, y lo mismo también con esto, el 2, 3, 4, y se puede ver también aquí en este otro diagrama arriba cómo podemos representar estos clados. Y esta estructura jerárquica añadida de los árboles filogenéticos, pues para construir una clasificación a partir de ello, la idea es que también los taxones estén anidados de la misma manera. Entonces, por ejemplo, aquí este árbol podría estar representando una familia que está compuesta por 2 géneros, donde 2 sería un género y 5 sería un género, por ejemplo. Bueno, entonces la filogenia de las angiospermas en la actualidad es bastante conocida, sabemos bastante acerca de ella, y este esquema muestra, por ejemplo, por qué ya no hablamos de las dicotiledonias, como se enseñaba tradicionalmente, y es porque las dicotiledonias en el sentido tradicional no son un clado, no son un grupo monofilético, porque para hacerlo tendrían que incluir a todas las angiospermas, ¿ya? Pero en cambio las monocotiledonias, que están aquí en este cuadrado rojo, sí son un grupo monofilético, sí son un clado, y es el grupo del cual yo voy a hablar, de algunos representantes de este grupo, que está también representado por plantas que nosotros conocemos como el arroz, el maíz, que están ahí, pero otras también como el resto de los cereales, los plátanos, las palmeras, las orquídeas y otras. Entonces, dentro de las monocotiledonias podemos encontrar este orden, el orden Asparagales, que es uno de los órdenes más grandes, más diversos de las monocotiledonias, tiene muchas familias. El número de familias en este orden varía dependiendo de la circunscripción que se le dé a 3 clados y subclados, así decirlo, que son estos que están marcados aquí como 1, 2 y 3, ya que en el sentido amplio, sentido sensulato, serían las familias Amarilidaceae, Asparagaceae y Asphodelaceae, pero a su vez cada uno de estos se puede dividir en subclados que también, según algunos
investigadores los consideran al nivel de familia. ¿Ya? Y bueno, y eso ya, cómo hacemos esa decisión, en verdad es arbitrario y depende del gusto de cada investigador, porque desde un punto de vista filogenético son igualmente aceptables. O sea, las agapantáceas y las aliáceas en sentido estricto también son clavos. Yo prefiero considerarlas en sus sentidos más estrictos, solo porque pienso que grupos más pequeños, más homogéneos, son más fáciles de enseñar y de comunicar. Entonces, en ese sentido podríamos decir que en Chile este orden está representado por 10 familias, que son primero con las orquídeas, las orquidáceas, las asteliáceas, que ahí tenemos una especie en el sur, las tecofiliáceas, las iridáceas, las hemerocalidáceas, las laxmaniáceas, con nuestro tricopétalum, las hiacintáceas que están representadas por los siroe, las agaváceas, que tenemos un solo representante de Raya stelata, que es una liana del centro-sur de Chile, las aliáceas, que es la familia de la cebolla y de los huillis, y las amarilidáceas en sentido estricto, que es la familia de la ñañuca y que es de lo que yo voy a hablar principalmente en esta presentación. Bueno, entonces las amarilidáceas en sentido estricto están divididas en 14 tribus, que son grupos de géneros cercanamente emparentados entre sí, que son grupos monofiléticos, estas tribus. Y conocemos bastante acerca de su filogenia, que esto que muestro acá es un consenso de todo lo que sabemos acerca de la filogenia de la amarilidácea. Y bueno, es una familia cosmopolita que está en todo el mundo, en todos los continentes, excepto en Antártica. Y entonces, bueno, la tribu Amarilidae, que es la tribu, por ejemplo, donde está Crinum amarilis, en una tribu sudafricana. Las Calostemate están ahí, en una tribu australiana. Sirtante y Hemante también son grupos sudafricanos, y el resto de la familia está dividido en dos grandes subclados, que es el clado euroasiático, que está representado por 4 tribus, que por ejemplo están ahí los narcisos y Pancratum, que está acá, y el clado americano, que está compuesto por 6 tribus. Entonces ahí les muestro algunos otros ejemplos de estas otras tribus americanas que no tenemos en Chile, por ejemplo Grifinia, Siptanthus, Steinomeson, Federanassa y Menocaris. Entonces, ¿qué sabemos acerca de la diversidad de amarilidáceas en Chile? En la actualidad puedo reportar un total de 37 especies de amarilidáceas para el país, que incluye 3 especies introducidas, y esto está basado en el tratamiento de las amarilidáceas para el libro del catálogo de la flora de Chile, el último, que es diferente al artículo del catálogo, que es un libro que salió el año pasado, y yo soy autor del capítulo de la amarilidácea. Y este número 37 lo quiero contrastar con, por ejemplo, 45 especies que están citadas para Chile en el tratamiento de Arroyo Leonberger y Dutil, que es el del catálogo de la flora del Cono Sur, o de las 40 especies que están reportadas para Chile en el artículo de Rodríguez et al. ¿Y por qué se da esta diferencia en el número de especies? Principalmente porque yo revisé varios de esos nombres y sinonimicé mucho nombres que estaban por ahí dando vueltas, porque consideraba que correspondían a la misma especie que otras. Bueno, entonces las especies introducidas, la primera de la tribu Amarilidae, que es de origen sudafricano, es la tribu hermana a todo el resto de la familia. En Chile está representada por esta especie Amarilis veladona,
que se ha encontrado naturalizada en algunos sectores, sobre todo costeros, desde la región de Coquimbo hasta el Maule. También tenemos Leucorium vernum de la tribu Galanté, que es del clado euroasiático. Esta planta se ha colectado, se ha encontrado asilvestrada en Juan Fernández. Y dentro del clado americano tenemos también este Pyrrolirium tubiflorum de la tribu Eustephiae, que se ha colectado en algunos oasis de la región de Tarapacá, sobre todo asociado a jardines de caza, tengo entendido. Yo nunca la he visto, la verdad, en la naturaleza, pero esta especie es nativa de Perú, Bolivia y el norte de Argentina. Y bueno, con respecto a las especies nativas, en la tribu Clinanthe tenemos Clinanthus humilis, que es esta plantita que aquí se ven los bulbos que están medio como doblados, y cuando florece emergen las flores, el ovario está subterráneo acá. Y esta planta se ha colectado en la precordillera de Tarapacá, Clinanthus humilis, y está también en Perú, Bolivia y Argentina también. Y la mayoría de las especies nativas de Amarilidácea pertenecen a esta tribu, a las Hipeastre. 33 de las 34 especies nativas son de esta tribu Hipeastre. Y que este es el grupo que yo me he dedicado a estudiar durante al menos los últimos 15 años, bueno, porque incluye la mayoría de las especies nativas, y es el grupo que yo estudié para mi doctorado. Y bueno, ahí está un poco el esquema tradicional que había para este grupo, para la tribu Hipeastre, donde siempre el número de género rondaba entre 10 y 15 géneros. Entonces, aquí vemos, hay un grupo de géneros que son más o menos endémicos de acá, de Chile o del sur de Argentina, que son estos 4. Rhodophyala, lo que conocíamos como Rhodophyala, y grupos más tropicales, como los Hipeastrum, que son muy diversos, sobre todo en Brasil. Cephidantes y Abrantus, que también son muy diversos en el neotrópico, y bueno, y Speckella, que es un género endémico era un género endémico de México. Entonces, estudiamos varias cosas de este grupo, partiendo por su variación morfológica. Entonces, aquí les voy a mostrar algunos caracteres morfológicos que estudiamos en este grupo. En primer lugar, estudiamos la variación en la morfología de la corona, que son como apéndices que se desarrollan en la base de los filamentos de los estambres. Entonces aquí hay diferentes estados de este carácter. Entonces puede estar ausente, pero también puede presentarse como apéndices libres, como está mostrado aquí, o puede ser una corona tubular, como se muestra acá en esta especie, o la corona puede ser un anillo de fimbrias, ya de pequeñas como apéndices chiquititos, como se ve acá. También vimos la variación en la morfología del estigma, donde tenemos por un lado aquí los estigmas capitados, que son estigmas que terminan en una sola punta, versus estigmas trilobados o triflios, como se ve acá en el C, que son estigmas que terminan en 3 puntas bien claras. También analizamos un poco los síndromes de polinización, que son básicamente como arquetipos así de tipos de flores, que es solo por la forma y el color de las flores uno como que infiere quiénes son los polinizadores.
lo cual que no implica que sepamos quiénes son los polinizadores efectivamente, y en eso falta mucho estudio en la especie chilena. Y bueno, pero vimos que los síndromes de polinización más comunes eran generalistas, que son flores más o menos abiertas en forma de embudo, polinizadas por picaflores, son flores tubulares, el perigonio es de forma tubular, un tubo y por lo general rojo, o polinizados por polillas esfingidas, que en general son flores blancas, de tubos largos, que tienen cierto aroma nocturno, pero de esas no hay acá en Chile. Y bueno, y también estudiamos mucho los cromosomas, los números de cromosomas, vimos la variación en la tribu, y también hicimos un poco de estudio de la localización del ADN ribosomal en varias especies, donde usamos dos marcadores que son los clásicos marcadores de ADN ribosomal, que son el 5S y el 45S, que están aquí. Se ven algunos ejemplos con los distintos colores para cada uno de esos marcadores. Bueno, entonces también estudiamos varios marcadores moleculares para inferir la filogenia de la tribu, y ya desde los primeros estudios aprendimos varias cosas acerca de la historia evolutiva de este grupo. Bueno, en primer lugar nos dimos cuenta de que la historia evolutiva del grupo era mucho más complicada de lo que nos habíamos imaginado. Entonces aquí esto es más o menos como una representación bastante simplificada de cómo es, ¿verdad? Porque la verdad es que la evolución de este grupo tiene el patrón más bien de una red filogenética. Hay muchas hibridizaciones ancestrales involucradas en la evolución de este grupo, y eso es lo que está representado aquí por esta flecha roja. También vimos ya desde los primeros trabajos y trabajos anteriores que hizo Alan Milrow, que la mayoría de los géneros en el grupo no eran monofiléticos, entonces había que hacer cambios. Y también vimos que claramente la tribu está formada por dos grandes subclados que están aquí, representados aquí, uno acá y este otro acá, y que los formalizamos también en otro paper del 2014 al nivel de subtribus, ¿ya? Entonces, este grupo de acá, que son los grupos con 16 cromosomas, es la subtribu Traubine, y este otro grupo de acá es la subtribu Ipeastrine, y que hay, está a su vez formada por dos clados, uno que está representado por 22 cromosomas y el otro que tienen de 12 a 18 cromosomas ARC triploide, porque la verdad aquí este grupo la mayoría son poliploides, más complicado todavía. Bueno, pero entonces la idea era poder reflejar, traducir esa historia evolutiva en un sistema de clasificación a nivel de género para la tribu, y esta es nuestra propuesta, que salió publicada el año pasado en Taxon, y donde redujimos el número de géneros a solo 6 géneros en la tribu, pero además propusimos una clasificación subgenética para Ipeastrum y para Cephiranthus también. Y bueno, aquí se ve la subtribu Traubine, ya 4 géneros, y los 4 están en Chile. En Chile tenemos estos 4, y tenemos también representantes de 2 subgéneros de Cephiranthus y Ipeastrum, no hay en Chile. Bueno, entonces partiendo por la subtribu Traubine, tenemos Traubia representada por una sola especie, que es Traubia modesta, es una especie endémica de Chile. Ahí está súper característica por su perigonio en forma de estrella blanca. Son pequeñitas por lo general. Aquí les voy a mostrar para algunas especies, sobre todo de las Traubine, que es para lo que tengo más datos y para lo que he estudiado más en los últimos años. Tenemos una base de datos de colecciones de herbarios bastante grandes. Utilizamos los herbarios más grandes de Chile,
Y entonces hay un estudiante que está haciendo su memoria conmigo que ha analizado estos datos y me ayudó a hacer estos mapas que muestran el modelamiento del nicho bioclimático de la especie a partir de los puntos de colecta. Entonces aquí se ve, lo más en rojos es donde hay más probabilidad de que esta especie esté, y los puntos azules son puntos de localidades donde efectivamente la planta se ha colectado. Entonces esta planta traudia, como esta, crece desde la provincia del Choapa hasta la provincia de Maricamaca. Entonces está en el sur de la región de Coquimbo y en la región de Valparaíso Costa, sobre todo. Y igual es difícil verla, es más o menos escasa, pero es difícil verla en verdad. No sé si porque será tan escasa o porque tiene una época de floración que es bastante rara, que nadie anda por lo general buscando flores, que florece como a fines de marzo o en abril. Ya, también tenemos Papozoa, que también es un género endémico y que un género que yo describí para esta propuesta de géneros de la tribu. También tienen una sola especie, esta Papozoa laeta, que bueno, el perigonio tiene forma de embudo, rosado oscuro, las hojas son mucho más anchas que en otras especies, tanto Papozoa como Traudia no tienen corona, y aquí está la distribución de Papozoa laeta, que bueno, que también es conocida como Añañuca rosada, okay. No es la única Añañuca rosada, ¿sí? Pero ahí está su distribución en la costa de las regiones de Antofagasta y sur y norte de la región de Atacama, en particular en el Parque Nacional Pan de Azúcar ha sido colectada. Ahí está en el límite norte de la provincia de Chañaral. También tenemos las dos especies de Rhodolirium. Este género ahora tiene solo dos especies. La primera es el Rhodolirium montanum, que creo que se conoce como Añañuca grande de cordillera, algo así. El género Rhodolirium se diferencia de los otros dos. Tampoco tiene corona, pero se diferencia porque tienen solamente una flor por vara. Son escapos uniflor. Aquí está la distribución de Rhodolirium montanum, que va más o menos desde la provincia de Limarí hasta la provincia de Talca. Ahí más al sur debe ser seguramente la Reserva Nacional Altos de Vizcaya, y bueno, y también está en las partes más altas de la cordillera de la costa. Ahí en el punto de ser el Cerro El Roble y el Altos de Chitaú. Y bueno, y también está, aquí no tengo punto de eso porque nadie la ha colectado, pero sé que también está en la cordillera del Melón y en Altos de Cantina también. La segunda especie de género es Rhodolirium andicola, que se conoce, creo, como Añañuca de los volcanes, y es porque es una especie que es muy común de encontrar cerca de volcanes, aquí sobre todo en esta zona de la Araucanía. Aquí incluso aquí ven en esta foto está creciendo sobre la ceniza volcánica, y se distribuye más o menos desde la cordillera de Linares hasta la cordillera de la provincia de Valdivia. Hay una colecta acá en el Mocho Chusupenco, pero como el gran núcleo de su distribución está en la cordillera de la Araucanía. Y el cuarto género de la subtribu Traubine es Ficela, que aquí yo también propuse un cambio en la clasificación porque sinonimicé lo que se conocía antiguamente como Placea, como el género Placea, ahora está sinonimizado con Ficela. Y bueno, las Placeas se diferenciaban antes de las Ficelas porque bueno, las flores son más abiertas, tienen forma de embudo y tienen esta corona tubular, como se ve aquí, aquí o aquí, a diferencia de las Ficelas
como en sentido tradicional, que no tienen una corona tubular, pero sí tienen una corona, igual menos desarrollada, y el perigonio es tubular. Ya. Bueno, y este es el grupo que yo me he dedicado a estudiar más en detalle en los últimos 4 años, y gracias a un par de proyectos, incluyendo un fondo de civilización, que bueno, que ahí está el título del proyecto, Modo y Tiempos de Especiación en un clado endémico de Chile Central, y algunas preguntas que estamos tratando de responder en este proyecto es cuáles son los principales modos de especiación en Ficela, cuántas especies de Ficela hay y cuál es su historia evolutiva. La variación genética entre especies está asociada con divergencia en su nicho ecológico. Hay flujo genético entre y dentro de las especies. ¿Y cuál es la temporalidad de diversificación en Ficela? Varias preguntas que están en diferentes grados de trabajo. Bueno, entonces esto lo abordamos en un enfoque de filogeografía genómica, que básicamente significa que traté de mostrar la mayor cantidad de poblaciones posible y más de un individuo por población. Entonces mostramos 47 poblaciones y alrededor de 150 individuos, entonces como en promedio como 2 o 3 individuos por población. Y ahí están la localización de cada una de las poblaciones que muestreamos. Y también, bueno, ocupamos una técnica de secuenciación donde obtuvimos datos de muchos genes nucleares, de cientos, 900 genes nucleares más o menos. Y bueno, y también, así como de YAPA, pudimos obtener también de esos datos genomas del cloroplasto completo. Entonces, este, por ejemplo, es un árbol que está calculado a partir de un alineamiento del genoma completo del cloroplasto. Y bueno, este es un trabajo en curso. Pero una cosa que sí que hemos podido ver es que es probable que haya más especies de Ficela que las que pensábamos. Entonces, estoy ahora viendo que en verdad más que 3 especies, en verdad son como entre 15 y 18 especies. Pero ahí estamos trabajando en eso. Entonces, una especie que es bien clara del grupo y bueno, y lo quiero, la muestro también porque quiero simplificar que hay algunas especies que tienen distribuciones muy amplias o más o menos amplias, y también nos hemos encontrado con muchas especies que probablemente son una única población o un par de poblaciones. Entonces, un ejemplo de una especie que tiene una distribución más o menos amplia es esta Ficela arce, que está en las regiones de Valparaíso y de la metropolitana. Ahí están los puntos donde se ha colectado esta planta, sobre todo en la precordillera de Santiago, donde hay más concentración de colecta. Ese espacio en blanco es Santiago, ahí no te nada. Y eso contrasta con esta otra especie, Ficela davidi, que es conocida de una sola población, que también está en la región metropolitana, y que bueno, que es diferente, genéticamente son muy similares, de hecho son especies hermanas, pero la Ficela davidi es más pequeñita, las flores son más rosadas, la morfología de la corona también es diferente. Fíjense que arce, el tubo de la corona es entero en el ápice, mientras que es muy dividido acá en davidi. Bueno, esta especie ha sido clasificada en su estado de conservación en 2012 y está como vulnerable, pero yo creo que hay que reclasificarla porque para hacer esa clasificación ellos pensaban que habían 3 poblaciones, pero en verdad es solo una. Las otras 2 que yo las conozco son otras.
También, otra especie que también les quería mostrar de Ficela es esta Ficela chilensis, que era antes conocida de muchas maneras diferentes, como Rhodophyala chilensis, Rhodophyala pratensis, Rhodolirium speciosum, que son todos sinónimos ahora de esta especie. Y la muestro también porque es como un ejemplo de por qué la taxonomía también es importante para la conservación, ¿ya? Porque esta especie, según la sinonimia que hay actualmente, ha sido evaluada con dos nombres diferentes. Entonces, como Rhodophyala pratensis está vulnerable y como Rhodophyala chilensis casi amenazada. Aquí esto que estaban evaluando ellos como Rhodophyala chilensis probablemente no era realmente esta planta, era otra. Y bueno, y su distribución, aquí se ve su distribución continua, que el núcleo de la distribución de la especie está acá en Biobío y la Araucanía, pero también hay algunas poblaciones en Linares, y bueno, y hay una colecta antigua en la provincia de Colchagua, cerca del Olol, y hay otra población disjunta muy interesante en el norte de La Serena, aunque no lo crean, y que son colectas no tan antiguas, o sea, de hecho más o menos recientes. Entonces, como el Fray Jorge de las Añañucas, esa población ahí al norte de La Serena. Y eso también contrasta con otra especie de distribución mucho más restringida, que es Ficela fulgens, que se las muestro acá, que es preciosa, es seguramente la especie más atractiva, yo creo, del grupo. Las flores son las más grandes y es también probablemente una de las más amenazadas. Ya ha sido colectada solamente 7 veces en 4 a 5 localidades. Aquí se ven 4, porque la quinta en verdad no podemos atribuirle una coordenada, porque dice Valdivia, ¿no? Y solamente 2 de esas colectas han sido son posteriores a 1930. De hecho, de las 7, 4 son del siglo XIX, de Filipino. Y esta especie también, básicamente porque al momento de evaluarla, nadie estaba muy seguro de qué es lo que era, está clasificada como con datos insuficientes. Entonces también es una especie que habría que reevaluar su estado de conservación. Ya, y eso con los géneros de las Straubini. Ahora les voy a hablar del género Zephyrantes, que en Chile está representado por el subgénero Zephyrantes está representado solamente por esta especie, Zephyrantes tubispata, que en Chile solamente se ha encontrado en la provincia del Biobío, cerca de Cabrero. Tengo entendido, estas fotos son del colega Marcelo Rosas, que la colectó y fotografió, pero es una especie nativa y mucho más frecuente en Argentina, Uruguay y Paraguay. Entonces igual yo tengo mi sospecha, no estoy muy seguro, sé que de verdad sean nativas las poblaciones, esas poblaciones que hay acá. Y el Zephyranthe subgénero Myostema, que es lo que nosotros conocíamos tradicionalmente como Rhodophyala, y que son las añañucas más típicas que nosotros conocemos, son las añañucas que salen en el desierto florido, por ejemplo. En Chile está representada por alrededor de 15 especies, y globalmente además hay 3 especies que son endémicas de Argentina. Y bueno, y de las chilenas hay 2 que son compartidas también con Argentina. Y ahí está un poco una vista de la diversidad de este grupo, el subgénero Zephyranthe, subgénero Myostema. Bueno, y entonces yo supongo que varios de ustedes deben estar en sus casas rascándose las cabezas, preguntándose, ¿y qué pasó con Rhodophyala? Entonces aquí con esta diapositiva les quiero explicar qué es lo que pasó. Rhodophyala, el nombre Rhodophyala en verdad es un sinónimo de Ficela, ¿ya? Y eso se sabe porque el tipo de Rhodophyala, que es Rhodophyala mariloides,
que está aquí, este ejemplar de herbario que está en el herbario de Praga, es, en verdad, es una ficela. Entonces podemos decir que Rhodosiana es un sinónimo de ficela. ¿Ya? Y eso podemos verlo, por ejemplo, por el... ahí hay un acercamiento donde se ve claramente el estigma capitado. ¿Ya? Que acuérdense, todas las... no sé si que lo dije, pero bueno, todas las traubines, todos los géneros de traubines tienen el estigma capitado. Y a diferencia de las hipeastines, como por ejemplo cefirantes, que tienen estigmas trífidos o trilobados. Esa es una manera para diferenciar estos grupos. Bueno, ahí les voy a mostrar algunas especies de este grupo de subgénero Myostema. Estas son especies típicas del desierto, que es lo que nosotros conocemos más como Añañuca. Que aquí hay tres, que son Cefirantes bagnoldi, que la podemos encontrar en la región de Atacama y en la región de Coquimbo. Ahí se ve un poco la variación que puede tener esta especie. Incluso también hay algunas que pueden ser blancas. Yo he visto poblaciones donde se ven amarillentas, blancas y rosadas juntas en una misma población. Y Cefirantes ananuca, que son poblaciones amarillas, un amarillo limón intenso, y que son las poblaciones que salen en el desierto florido, ahí en el camino entre Vallenar y Copiapó, por ejemplo, Cefirantes ananuca. Y aquí les presento también esta Cefirantes saré, que es la especie que ha sido más recientemente descrita en este grupo. Esta fue descrita, salió la publicación en diciembre del 2019, fue descrita Cefirantes saré por mis amigos John Watson y Anita Flores. Y esta especie, esta planta crece en el sur de Huasco, y también hay un registro en alguna parte de la provincia de Leyte. Y bueno, otra especie también de este grupo, Cefirantes ardena, ya conocida antiguamente como Rhodosiana ardena. Le puse ser o no ser Cefirantes ardena, porque en verdad aquí les muestro un poco todas estas plantas nosotros le llamaríamos Cefirantes ardena, que son plantas que crecen en Coquimbo también, pero sobre todo en las regiones metropolitanas y de Valparaíso. Y bueno, y en verdad para mí Cefirantes ardena, como diríamos en buen chileno, es una bolsa de gato. A todo lo que no sabemos cómo llamarle acá en Chile Central, lo metemos a Cefirantes ardena. Entonces falta mucho por tener más claridad acerca de la taxonomía a nivel de especie en este grupo, y tiene hartas más complicaciones que Ficella, que es lo que estoy estudiando yo ahora. Y bueno, y para mostrarles por último una última como tipo de morfología dentro de subgénero Myostema, aquí están estas tres especies que son de flores más tubulares, que es lo que nosotros asociaríamos a un síndrome de polinización por picaflores, ¿ya? Y que son Cefirantes temiflora, que es como se llama ahora lo que conocíamos antes como los fial andinos o matín andino. Entonces, este es el nombre correcto bajo Cefirantes para esta especie. Y esta especie crece en la cordillera de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y del Libertador Bernardo Higgins, creo, pero bueno, también está en Argentina, ese Cefirantes temiflora, que es muy parecida morfológicamente a Cefirantes fiseloides, que es lo que está acá, y que esta es más bien una especie costera, ya que es en la costa de las regiones de Atacama y de Coquimbo. Cefirantes fiseloides. Y bueno, y muy parecida también a Cefirantes temiflora, está aquí Cefirantes cisandina, que se diferencia porque bueno, las flores son más de simetría más bilateral, más zigomorfa que Cefirantes temiflora, y por lo general tienden a ser un poco más pequeñas las flores. Ya esta está
La podemos encontrar en la cordillera de la región metropolitana, del Libertador Bernardo Higgins y del Maule también. Bueno, entonces, para finalizar, desafíos pendientes que hay respecto al estudio de la Añañuca de Chile, básicamente clarificar la taxonomía al nivel de especie en Ficela, que, como les conté, algo que ya está en curso, y arreglar el entuerto que hay en ese gigante subgénero Miostema, que en verdad es un caos taxonómico nomenclatural. Y evolutivo también, porque la mayoría son policlóricos. Entonces quería finalizar agradeciendo a toda la gente que me ha acompañado a terreno en los últimos años, muchos colegas, estudiantes, amigas y amigos, que muestro ahí algunas de nuestras salidas a terreno, lo pasamos muy bien. Entonces, por ejemplo, ahí está Federico Luber, que me acompañó a la Araucanía, la Vanessa Morales, está ahí entre medio de la neblina. Aquí a este lado está la Pame Ramírez, que me acompañó en Valparaíso, la Dani Mardones. Y aquí abajo está el maestro Juan Larraín, observando briófitas recién colectadas en la región de Coquimbo. Y bueno, y para mí esto, aparte que de lo entretenido de salir a terreno y todo, ha sido terrenos bien significativos, porque ha sido también implicado reencontrarme con la naturaleza de Chile después de 7 años viviendo en el extranjero. Y bueno, los agradecimientos ya más formales a todos mis colaboradores, a las curadoras de los herbarios del Museo de Historia Natural, de la Universidad de Concepción, de la Universidad de La Serena, a Jaime Bruna por los mapas, a todas estas instituciones que me han apoyado o que me han financiado, ya sea para mi doctorado o para el proyecto que tengo actualmente con Ficela. Y muchas gracias. Ahí están, bueno, mi correo, por si que alguien tiene preguntas, que me quieren mandar fotos de añañucas, que quieren saber cómo se llaman, yo puedo tratar de ayudarlos, y aparte así también me ayudan a mí a completar una base de datos fotográfica que tengo de añañuca, mi Twitter y nuestro Instagram del Herbario EIF y de nuestro laboratorio de sistemática y evolución de plantas. Sería, muchas gracias. Por las preguntas. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por tu muy interesante charla. Ahora vamos a ver las preguntas. Yo las tengo anotadas más o menos como en orden que han sido preguntadas. La gente puede seguir poniendo en el chat y nosotros vamos a ir respondiendo. Y la primera pregunta de Carla Aguilera: ¿por qué no tenemos añañucas en la Patagonia? En la Patagonia chilena no tenemos añañucas. Bueno, también depende de la definición de Patagonia, porque para la definición tradicional de Patagonia también incluye el lado chileno, o sea, desde el río Biobío hacia el sur era considerado Patagonia también. Pero en el lado argentino sí hay algunas pocas, muy pocas. ¿Y por qué no hay más? Yo creo que debe ser por cuestiones, contingencias históricas y evolutivas del grupo que no han llegado para allá. Son como plantas más bien de climas más mediterráneos o áridos. Eso, pero no sé muy bien por qué no habrá. P. chilensis, de acuerdo a su distribución, ¿cambia de estatus de conservación? P. chilensis no lo he analizado con los puntos que tenemos, pero bueno, tiene una distribución más o menos amplia, como veían ahí en el mapa, pero las poblaciones no son muy grandes, y a lo menos las que he visto yo.
Entonces yo creo que probablemente si se reevaluara quedaría igual todavía al menos como vulnerable. ¿Cuál sería la ficela de Isla Mocha? Ficela de Isla Mocha, no he visto nunca una ficela de Isla Mocha, así que sí que tiene foto, que me la envíe y yo le digo. Muy bien, haciendo la ciencia un esfuerzo comunitario. Sí, sí. Sebastián Moreno, ¿qué opinión hay del consumo ancestral de los bulbos de ñañuca como fuente de alimentación de las culturas prehispánicas del desierto chico de Atacama? Relato que se repite a través de los cabreros que habitan en el desierto, quienes ven en este bulbo una fuente de nutrientes. Uy, yo no sé, no tengo, la verdad no tengo antecedentes de eso y lo encuentro muy interesante y me llamaría mucho la atención porque los bulbos de la Amarilidácea en general son tóxicos, porque tienen alcaloides, de hecho tienen un tipo de alcaloide que es propio de la familia, son alcaloides del tipo Amarilidácea, entonces por lo general se consideran tóxicos. A diferencia de los bulbos de las aliáceas, en la familia de la cebolla y del ajo, y de los willis, que esos sí son comestibles. Pero, no sé. Ludovica pregunta, ¿cómo afecta el cambio climático a estas especies? No sé, está por verse. Vamos a ver. A largo plazo, bueno, seguramente toda la flora de Chile se va a ver afectada en cierto grado, pero al corto plazo, las añañucas, al tener el bulbo, que es una estructura subterránea de reserva, son bastante aguantadoras, aguantan harto las condiciones de sequía y están tanto adaptadas a eso, pero no sé, vamos a ver. Está por verse. Selim pregunta, ¿a qué época se estima que se habría originado el linaje del grupo? Buena pregunta. Tenemos unas estimaciones bien preliminares de que, a ver, igual, ¿cuál grupo? ¿Cuál de todos? ¿La familia? Sí, se refería, yo creo que se refería a la Amarilidácea, porque dice el linaje del grupo, supongo que será de la charla en general. Las Amarilidáceas, como familia, son más o menos antiguas, o sea, 60, 80 millones de años, más o menos se estima. Pero las chilenas, por lo menos tenemos estimaciones bien preliminares para las traubines y para las ficelas, y la base de las traubines estaría más o menos como en 10 millones de años y las ficelas como en 8, pero son cálculos súper preliminares y una de las cosas en las que tengo que trabajar para responder de mi proyecto, de hecho. Bueno, Cristian nos pregunta, ¿en qué género se clasificaba antes Papozoa? ¿Y hoy en día se pueden encontrar nuevas plantas de ñañuca que no hayan sido descritas nunca antes? Por ejemplo, hablaste de Sarae. ¿Es común encontrar nuevas especies de ñañuca? A ver, la primera pregunta, Papozoa, antes, fue descrita por Filippi como Rhodophyala laeta. Y bueno, eso no se me olvidó comentarlo, pero en el fondo Rhodophyala era un nombre genérico que estaba mal aplicado y que usamos mal por más de un siglo, ¿ya? Como vimos después cuando vimos el tipo, que en verdad es ficela. Y bueno, y después pasó también, últimamente está clasificada como un Rhodolirium leve, la Papozoa. Y de que es común encontrar especies nuevas, en ficela sabemos que hay especies nuevas. O sea, yo con mi estudio sé que hay algunas cosas que seguramente van a ver que vamos a tener que describir, pero en eso tengo bastante confianza porque tenemos muchos datos, de tanto morfológico como genético, para poder decir que son entidades que corresponde describirlas como nuevas. Ahora, para ese gigante subgénero Miostema,
Tal vez hay algunas especies que no están descritas, pero yo no me atrevería a describir una de esas nuevas, porque son súper complicadas y hay un enredo súper grande en la taxonomía de ese grupo. Súper. Ale Rojas nos pregunta, ¿cuál es la distribución más norte de Ficela y cefirantes? De los cefirantes de Chile es cefirante de Ananuca, llega hasta la región de Antofagasta, la costa, en la quebrada de Miguel Díaz, la Guada Miguel Díaz, que está ahí al norte de Paposo, hay una población más o menos disjunta de cefirante de Ananuca. Yo creo que eso sería lo más al norte que llega al género. Y de Ficela, bueno, hasta el norte, hasta el límite norte de Coquimbo, yo tengo la sospecha de que la Ficela puede que haya también hasta la costa de Atacama, pero de Huasco, pero porque he visto fotos, así como unas fotos que andan dando vuelta por ahí de la Reserva Nacional Llanos de Challe, pero nunca nadie la ha colectado. Entonces no estoy, y yo tampoco, yo no la he colectado ni la he visto, entonces no estoy tan seguro. Verónica Noviel pregunta, dice, yo en región de Aysén también vi Amarylicidae. ¿Cuáles serían? En la región de Aysén, sí. No sé. Que me manden fotos. Bueno, manden fotos, por favor. Manden fotos. Eitel pregunta, ¿dónde podemos consultar nuevos nombres de las añañucas? Consultar los nombres de la añañuca. Los nuevos nombres de las añañucas. Buena pregunta, Eitel. Bueno, ahora están actualizados los nombres, por ejemplo, en la base de datos del Darwinium, en la base online, están ahí actualizados. Y yo me he comunicado personalmente con el profesor Zuluaga para eso, y revisé también y están actualizadas, pero no hay un catálogo actualizado de la ñañuca de Chile, ¿ya? Porque lo que salió en el libro del catálogo de la flora, yo no alcancé a actualizar la nomenclatura, porque ahí en ese momento, que fue así como junio del 2019, estaba todavía en proceso de revisión el artículo. Entonces todavía no estaban formales los cambios. Entonces ahí sí que revisan el libro, las sinonimias están más o menos, o sea, son más o menos buenas, pero la nomenclatura todavía es la nomenclatura antigua. Entonces ahí algo que yo tengo pendiente de hacer de escribir y publicar en alguna parte un catálogo actualizado de las analíticas en Chile. Súper. Sebastián Moreno pregunta, ¿cuál es la incidencia de la aparición de expresiones de color poco común dentro del género Rhodophylla? Como por ejemplo la ñañuca fucsia en las poblaciones de Rhodophylla ananuca y la ñañuca naranja en la Rhodophylla bagnoli, entendiendo que el florecimiento de otras especies, sobre todo de la ñañuca roja y amarilla, no se sobreponen en tiempos de floración. Bueno, habría que... no tengo así una respuesta muy definitiva para la pregunta, pero me llama la atención las combinaciones que dice, porque cefirante, ananuca, se supone que son... las poblaciones son más o menos homogéneas amarillas. Yo nunca he visto mucha variación dentro de poblaciones de esa especie. No sé, que has visto que hay variaciones fucsia, tal vez está pensando en poblaciones de otra especie que probablemente sean magnoli. Pero no se sabe, en verdad. No hay una respuesta a tu pregunta y podrías estudiarlo. Los invitamos a participar. María Teresa Izaguirre pregunta, ¿con cuál clasificación me quedo el día de hoy? ¿Planteas cambios respecto al catálogo del 2019? ¿Quién pregunta? María Teresa Izaguirre. María Teresa Izaguirre.
Estas cosas uno no puede obligar a nadie a aceptar estos cambios taxonómicos, entonces no sé qué es lo que decirle, la convenza más, diría yo. Ahí vea qué criterio, a qué criterio les da más peso. La clasificación que nosotros propusimos está basada en la filogenia del grupo. Y eso a veces puede traer como conflicto para la gente que está acostumbrada solamente a tomar en cuenta la morfología. Entonces, no sé. Victoria Perry pregunta, ¿qué precisión hay en identificar una de estas especies a través del bulbo solamente? ¿A partir del bulbo solamente? Sí. No, muy difícil. A no ser de que le haga algún marcador molecular. Tal vez podría llegar al nivel de género. Pero incluso al nivel de especie con marcadores moleculares, para alguna de estas con un solo marcador, uno no va a llegar a la especie porque sobre todo en Ficella y en el subgénero Myostema son grupos que probablemente son de evolución muy reciente, entonces hay poca divergencia genética. Benito Rosende pregunta, ¿qué fue de las especies ex Placea ramoena y Placea lutea, ambas escasas? Ficella lutea y Ficella amoena son Ficella. Las dos quedan... las sí, dos quedan como y bueno, y eso es una cosa, porque yo sé que a mucha gente aquí en Chile le ha como chocado esto que yo haya sinonimizado Ficella con Placea, pero por eso es que me tomé el tiempo al principio de explicar de que en el fondo el criterio primario, como la regla de oro para hacer una clasificación filogenética, es que los grupos tienen que ser monofiléticos, corresponder a clavo. ¿Ya? Y nosotros con todos los marcadores moleculares que hemos analizado, e incluso ahora que estoy haciendo este estudio más en detalle con Ficella, que obviamente incluye a todas las especies de ex Placeas, no hay manera de separarlas filogenéticamente. Están mezcladísimas lo que era tradicionalmente Ficella con Placea. Entonces me ha incluso reafirmado la decisión de sinonimizarlo. Y bueno, igual hay caracteres, no son tan fáciles de ver, pero por ejemplo en los estudios de cromosomas que vimos hay similitudes entre Ficella y Placea que apoyan. Doris Diana nos pregunta, ¿la conocida Rhodophylla fiseloides sería equivalente a Zephyrantes fiseloides? Sí. Carlos Silva Collado nos pregunta, ¿las añañucas se han domesticado por la industria de las flores? No, las chilenas no que yo sepa. No. Analia Cecilia nos pregunta, en grupos de evolución tan reticulada como el grupo de Zephyrantes, ¿cómo determinar el límite de las especies y que llegaste a encontrar caracteres que pueden ser homoplásicos en las amarilidáceas chilenas? En las amarilidáceas. Las amarilidáceas. Bueno, es complejo y por eso es que necesitamos, yo para este estudio que estoy haciendo ahora con Ficella, estamos ocupando muchos marcadores. Porque para ese tipo de problemas se necesitan altos marcadores para poder tener como una resolución más fina al nivel de especie. Y claro, el problema de que hayan caracteres morfológicos homoplásicos, o sea, que sean como más bien producto de evolución convergente, evolución paralela, es súper común en este grupo y es una de las cuestiones que también ha ocasionado que sea tan complicado darle una clasificación que tenga algún sentido evolutivo. Claro. Borán Paul nos pregunta, buenas tardes, ¿cómo está el grado de amenaza de todas las especies? ¿Están protegidas? Felicitaciones y saludos desde Perú. No están todas protegidas. Y hay varias que tienen que
que tienen problemas, como vimos ahí, bueno, la Ficela chilensis, que está actualmente, por lo menos como vulnerable, según una de las clasificaciones. Bueno, la Ficela amena, conocida antes como Placea amena, que está en peligro. Bueno, ahí les mostraba el caso de la Ficela davidi, que es conocida de una sola población, que está ahora clasificada como vulnerable, pero que probablemente debería estar a lo menos en peligro. Y así también yo me he encontrado con varias poblaciones que probablemente corresponden a especies que están no solamente en esa población, en una o dos poblaciones, y esas también tienen grados de amenaza. Y la mayoría de esas más pequeñas, más raras, no están protegidas en ningún área silvestre protegida. Súper. Sergio Castro pregunta, ¿algún documento que recomiende de claves para identificar los tipos de ñuñuca? No hay. Así, algo actualizado, no hay una clave. Hay una clave, bueno, en mi artículo del año pasado hay una clave para identificar los géneros, pero para las especies no hay. Lo que hay hasta ahora es como más comprensivo el trabajo de Traut y Moldenke, que de 1946, que no es muy útil, la verdad. María Cecilia pregunta, en la filogeografía genómica para las endémicas de Chile, ¿cómo es el flujo genético interpoblacional? Sí, hay entre varias especies, por lo que hemos visto. Sí, hay flujo genético entre las especies. Sí, no sé cómo en qué grado, pero hay. Hay algunas que están más aisladas, que están más bien definidas genéticamente, pero entre algunos como pares de especies hay, y bueno, sobre todo en el cloroplasto es un caos. O sea, se agrupan más, las secuencias del cloroplasto se agrupan más por localidad geográfica que por especie. Entonces, hay. Carlos Baeza nos pregunta, ¿qué valor le das a la citotaxonomía en el grupo? Mucha. O sea, bueno, de hecho, al nivel de género por lo menos fue crítico, y Carlos lo sabe porque él también ha estudiado mucho la citología de las amarillas chilenas. Y claro, hay las subtribus de hecho están caracterizadas por distintos números de cromosomas, pero yo creo que al nivel de especie no se ha explorado tanto. Pero para los géneros y para la subtribu sí ya está demostrado que es muy importante. Súper. Roberto Quiroz nos pregunta, ¿esta nueva clasificación, especialmente Cefirantes, está oficialmente aceptada? Es que oficialmente aceptada no existe oficialmente aceptada. No hay nadie que acepte estas cosas oficialmente. Al final estas propuestas taxonómicas se terminan aceptando por el uso que les da la gente. Yo diría que entre la gente, entre los botánicos, está más o menos aceptada. Yo he visto gente como la gente como más del área de la horticultura, no le ha gustado mucho, y no estoy hablando solamente en Chile, porque mi propuesta también involucró muchos cambios en grupos que no hay en Chile, como bueno, Cefirante y NIPH, que son grupos de importancia horticultural. Pero bueno, como decía antes, esto tiene un enfoque filogenético, entonces a veces la morfología no
vamos a tener conflicto con lo que conocíamos antes, que estaba solamente basado en la morfología. Macarena BF nos pregunta, ¿cómo puedo diferenciar entre las Sefirantes Bagnoldi y las Sefirantes Ananuka? Bueno, como les decía, uno de los desafíos que tenemos grande es estudiar bien ese grupo de subgénero Myostema, Sefirantes subgénero Myostema, a nivel de especie. Y bueno, uno de los desafíos de estudiar ese grupo es precisamente que hay muy pocos caracteres morfológicos para diferenciar las especies, y las especies están actualmente más bien como definidas por áreas geográficas. ¿Ya? Entonces hay súper poca variación morfológica en el grupo, pero en general para esas dos especies te podría decir lo que yo dije en mi presentación, que Bagnoldi uno ve mucha variación de colores incluso dentro de una misma población, se va desde amarillento a rosado, incluso blanco, y las poblaciones de Ananuka tienden a ser como crecer más en el interior y ser más homogéneas amarillas, un amarillo más limón, más brillante. Eso te podría decir en este momento. Super. Nicolás Lavandero nos pregunta, ¿has usado plataformas de ciencia ciudadana tipo iNaturalist para encontrar poblaciones o incluso especies nuevas? No lo he hecho todavía. Marcelo Rosas pregunta, ¿cuán longevas son? ¿Cuántos años vive un individuo de este grupo? No tengo idea, no sé cuánto, y es difícil saber la edad en estas plantas, pero yo creo que deben vivir hasta años, más de 20 a lo mínimo, pero no sé. Yo tengo algunos bulbos de base más de 10 años. Wow. Y ahí están todavía. Y bueno, incluso, por ejemplo, si es que uno planta de semilla, estas se demoran a lo menos 5 años en florecer. 5 o 6 años, como mínimo, para florecer. Entonces, claro, un individuo adulto que está floreciendo, creo que deben tener a lo menos entre 10 y 20 años. Miriam Enríquez pregunta, ¿por qué Sefirantes tubuspata se puede considerar introducida? Es muy interesante la distribución en América, si se trata de la misma especie. Su distribución es muy peculiar, similar a Evertia laware. Actualmente la consideramos nativa, pero yo lo que decía en mi presentación es que yo tengo la sospecha de que tal vez no lo sea, porque es súper rara aquí en Chile. Yo nunca la he encontrado, la conozco solamente por esas fotos de Marcelo Rosa. También crece en un área en que hay muchas especies introducidas, entonces eso también me hace sospechar, y el núcleo de su distribución está en esos países que yo mencioné, que son Argentina, Uruguay y Paraguay, e incluso está también en el sur de Brasil, y bueno, y está incluso en Norteamérica, en Estados Unidos, en Texas, es una especie introducida. María Teresa Izaguirre nos pregunta, famatinas, cisandina, andina y maulensis, ¿a qué corresponden ahora? Ya, famatina, ese nombre es ahora un sinónimo de Sefirantes subgénero Myostema, pero dentro de lo que conocíamos como famatinas, hay 2 de esas especies ahora son Sefirantes. Entonces, Famatina andina ahora es Sefirantes temiflora, y Famatina cisandina es ahora Sefirantes cisandina. Y lo que se conocía antes como Famatina maulensis es en verdad una ficela, que es Ficela maulensis. Entonces Famatina también era una bolsa de gatos, igual que Sefirante de Apena. Consuelo Galvez pregunta, si te mandamos fotos, ¿cómo debe ser esa foto? ¿En qué fijarse para que sirva para identificar? Mientras más fotos y que capturen más la variación de la población, mejor. Y bueno, que sobre todo me interesan las fiselas, que es lo que estoy trabajando ahora, y para las fiselas que eran antiguamente pláceas, es importante sacar bien fotos del detalle de la colona.
porque esa variación en esa corona tubular es importante para diferenciar la especie. Y hay variación dentro de las poblaciones. Sí. Mientras más variación, mejor. Superanalia Cecilia pregunta, ¿existen antecedentes sobre sistemas de cruzamiento de las especies chilenas? ¿Si son autocompatibles o autocompatibles? Casi nada. Hay un estudio del American, así como del 86 o algo así, que ella le llamaba Rhodophyala B. Bueno, eso, de ese gigante árbol, y es lo único que hay. Y creo que también en otro estudio de American está el Rhodolidium montano. O que no sé si que ese se sabe bien como de la biología reproductiva, pero al menos está dentro de un estudio de polinización. Pero casi nada. Súper interesante. Sería súper interesante trabajar en eso, sobre todo en Ficela, porque claro, precisamente Ficela, una de las cuestiones que yo he como hipotetizado respecto al origen de Ficela, de ese clado, es que está asociado a un cambio en los polinizadores, a un cambio hacia una polinización principalmente por picaflores. Y que de hecho la corona tubular de las pláceas sería análoga al perigonio tubular de las ficelas tradicionales, por así decirlo. Entonces sí, es súper interesante. Ya no hay casi nada. Super, creo que tenemos la última pregunta. ¿Nos puedes adelantar cuántas ficelas habría en total en Chile y cuáles serían sus nombres? Sí, bueno, les dije que ahora lo que estamos viendo hay probablemente en verdad son como entre 16 y 18 especies. Y bueno, y obviamente las que están por describirse no tengo los nombres todavía, pero hasta ahora hay descritas creo que 13 ficelas. Ese grupo que, a ver, quiero que te diga todos los nombres, a ver si es que me acuerdo de todos. Pero bueno, a Ficela cirtantoides, que es la más típica, Ficela australis, Ficela escarlatina, Ficela angustifolia, Ficela chilensis, Ficela fulgens, Ficela arcee, Ficela muena, Ficela lutea, Ficela ornata, Ficela germani, Ficela davidi, y creo que me falta una. Pero más o menos eso. Bueno, llegó una última pregunta en la colita. ¿Ya? Verónica Nover pregunta, ¿crees que en general el uso ornamental en jardines de Ñañuca sería positivo en las ciudades para su conservación? Sí, yo creo que sí, pero tienen el problema, habría que ahí también hacer estudios como de domesticación, porque en general yo tengo una pequeña colección de bulbos, y en general en mi experiencia me he visto que son bien mañosas para florecer, para decirlo en términos claros. Entonces, a lo menos los bulbos extraídos de poblaciones naturales. O sea, yo creo que igual habría que hacer un trabajo más de domesticación. Nico, ¿has considerado hacer difusión con un resumen morfológico sobre la filogenia como para identificarla en terreno? Sí, me encantaría, y si alguien me quiere ayudar, que me escriba. Me parece que esas son las preguntas. O sea, bueno, yo creo que sería bueno que respondieran sobre las esencias florales del desierto que están a la venta, pero no sé a qué se refiere. En verdad, no encuentro la pregunta. De las esencias florales de flores de Bach. No se decía de esencias florales del desierto. Del desierto, sí, hay unas flores, hay una colección de flores de Bach, bueno, que no son flores de Bach, pero de esas esencias florales que son de plantas del desierto, y hay una que es una ñañuca.
¿Ya? Que yo no sé cuál será, seguramente Bagnoldi o Bananuka. Ah, claro, entonces supongo que tal vez se refieren al impacto que se puede tener en las poblaciones, tal vez. No sé de dónde sacarán Sí, las bueno, ciencias florales. no sé cómo hacen esas extracciones. Así que no sé si que ellos también estarán cultivando las plantas o si que sacarán todo de poblaciones naturales, pero bueno, eso es interesante de saber para todas las especies que están en esa colección de esencias florales de plantas del desierto. Claro, como que... A veces que las están sacando de poblaciones naturales o si que las están cultivando. Pues. Sí, claro, es todo un tema como uno se relaciona con las poblaciones naturales cuando es Sí. claro, con intereses productivos. No, claro, no se sabe si ocupan protocolos que protejan a la especie en ese caso. Nico pregunta, ¿no hay evidencias de especies de origen híbrido en Añañuca? Especies de origen híbrido. Sí, o sea, bueno, yo les dije que en verdad, por lo menos lo que yo estudié de la tribu, el patrón evolutivo subyacente en este grupo es más bien una red que un árbol. Entonces la historia evolutiva del grupo está llena de evidenciación. Y ahora en el estudio que estoy haciendo con Ficela, que yo pensaba que iba a ser mucho más simple, facilito, y que no me iba a encontrar con esas cosas porque tienen todas el mismo número cromosómico casi. Estoy viendo que también que hay bastante evidencia de evolución reticulada en Ficela. Entonces sí, probablemente el origen de alguna especie en Ficela han habido disecciones involucradas. No sabría decirte cuál ahora. Sí. Y bueno, y en la cefirante, subgénero Miostema, también probablemente sí, porque como les decía, la mayoría o varias especies de ese grupo son poliploides, ¿ya? Y la poliploidía en muchos casos se asocia a producto de eventos de utilización. Súper. Bueno, acá me aclaran que la pregunta de las esencias del desierto era si es que se puede investigar y denunciar ese tipo de prácticas. ¿Se puede investigar y denunciar? Claro, si es que están extrayendo de manera no sustentable poblaciones naturales. Yo no sé. ¿Cómo lo estarán haciendo? No sé, pero sí, podrías investigarlo. Hacemos un llamado a investigar. Sí, investiguenlo y denuncienlo. Así que... Y hacemos un llamado público, sobre todo nuestro patrimonio del desierto florido. Sí. Hay que lo investiguen y denuncien. Bueno, creo que si no hay más preguntas, si no han llegado más preguntas, agradecerte nuevamente a ti, Nicolás, por hacer esta tan interesante charla, por tener la disposición de participar. Y gracias también a toda la gente que nos sintonizó en vivo por acompañarnos en esta charla en particular y en todo el ciclo de Flora Nativa. Así que estén muy bien y nos vemos el martes de la próxima semana con las calciolarias de Chile. Así que les vamos a estar recordando por las redes sociales, pero estén atentos. Muchas gracias a todos y tengan... Gracias, chao. Chao.